Damas y caballeros, bienvenidos a Noticias al Punto. Aquí estamos llevándoles las informaciones a todos ustedes como siempre, a pie de cañón, porque hay que cumplir con este compromiso, ya que ustedes siempre esperan este espacio para conocer el acontecer nacional e internacional y obviamente ven toda la programación de Luna TV, tratando nosotros de llevar la información con la mayor objetividad posible, pero como digo, siempre con el más alto sentido humano. Yo soy Javier Taveras, esto es Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53, en este penúltimo fin de semana de diciembre, penúltimo fin de semana del año 2022. Vamos inmediatamente con los titulares. Según Wilson Camacho, el Poder Judicial cesa de forma irracional la prisión preventiva en casos de corrupción. El Centro de Operaciones de Emergencia pone en marcha operativo Conciencia por la Vida 2022. Con diversos objetos supuestamente robados y hasta con pelucas, detienen a 2 hombres en San Francisco de Macorís. Inmediatamente pasamos a los detalles de estas y las demás informaciones nacionales e internacionales. Wilson Camacho, el director de la PEPCA, de la Procuraduría de la República de Persecución de la Corrupción Administrativa, ha tronado en contra del Poder Judicial debido a la reciente puesta en libertad o variación de la medida de coerción de Luis Maisichel Dicent, el director, el ex administrador de la Lotería Nacional, al que le fue variada la prisión preventiva en solicitud que habían hecho anteriormente, igual que los demás casos de corrupción en la República Dominicana. Dígase el caso Antipulpo, que encabeza el hermano de Danilo Medina, el señor Alexis Medina Sánchez, también el caso Coral, que encabezado por el jefe de seguridad de Danilo Medina, el ex jefe de seguridad del presidente de la República, el expresidente de la República, entre los demás casos que ya han sido puestos en libertad, por lo menos en cuanto a la variación de la medida de coerción. En este caso, dice Wilson Camacho que el Poder Judicial ha estado cesando de forma irracional la prisión preventiva en los diferentes casos de corrupción. Él dice que parece curioso y que llama la atención que los aplazamientos no se le imputan al Ministerio Público, y es imposible porque hay evidencias inclusive de que los retrasos hayan sido por la parte de ellos. Vamos a escuchar lo que dice Camacho. Adelante. En relación al cese de la prisión preventiva, es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva. En este caso resulta curioso y llama poderosamente la atención de que los aplazamientos no se le imputan al Ministerio Público y no se le pueden imputar porque es imposible imputárselo porque no hay evidencia de que los retrasos hayan sido por parte del Ministerio Público. Entonces, este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la prisión preventiva. Esto solo ocurre. Bueno, solo queda Yanalain Rodríguez, que aparentemente sí va a tener que pasar fin de año en la cárcel, porque ya en esta semana que viene es poco probable que se le pueda realizar el conocimiento o la variación de la medida de coerción, pero entendemos que en los próximos meses se le estaría variando también. Ya lo habíamos dicho anteriormente, nos sorprendemos bastante con la variación de Luis Dicent, a pesar de que de los 11 implicados en el caso, 5 se declararon culpables de esta supuesta trama en contra de corrupción, en contra de las bancas de lotería y en contra del Estado Dominicano en la Lotería Nacional. Aunque no necesariamente Luis Dicent estaría involucrado, pero todo indica que era el cabecilla, o por lo menos la información que da el Ministerio Público según las pruebas y obviamente también los que se han declarado culpables. De 11, hay 5 que se declararon culpables. Por eso Wilson Camacho dice, ¿y cómo es que le varían la medida de coerción
para continuar el caso, pero para que se vaya a su casa, tranquilo. Ya es poco probable que él pueda realizar algún trámite, alguna trama para ocultar una prueba o ciertos movimientos que se hagan para ayudarse en el caso. Es casi imposible, sin embargo, se entendía que este caso, que ya tiene varios meses, se podía tener una condena. Recordamos que el caso de la Lotería Nacional es el único caso de corrupción que se está llevando de este gobierno. Todos los demás casos son de los gobiernos, específicamente de Danilo Medina. Ni siquiera los casos de corrupción del PLD, sino de Danilo Medina. O sea, estamos hablando del caso Antipulpo, que fue el primero en el 2020, noviembre del 2020, donde están los dos hermanos de Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez y Magali Medina Sánchez, entre otros Fernando Rosa, Freddy Hidalgo, entre otros de las administraciones de Danilo Medina. Está el caso Coral, donde se encontraban el director, el jefe de seguridad del expresidente Danilo, también el exdirector del CESFRONT, del cuerpo especializado, o más bien del CESTUR, del cuerpo especializado de seguridad turística, entre otros. Esos son el caso Antipulpo, el caso Coral, el caso Medusa, que es el de Jan Alain. Sin embargo, el gobierno, a pesar de varios casos de escándalo, no se ha llevado a cabo ninguno, aunque entendemos y creemos en un ministerio público independiente, creemos que hay por lo menos la ideología de independencia. Económicamente no es independiente, pero la ideología, la mentalidad de independencia, queremos creer, y me atrevo a decirlo de esa manera. Sin embargo, no entendemos por qué no se ha llevado a cabo ninguna investigación directa, no se ha llevado un sometimiento, ni siquiera de los casos más viejos de escándalos de corrupción, como los casos de las ministras de la Juventud, que lo hemos mencionado muchas veces y vamos a continuar mencionándolo. Dígase la primera, Kingsberly Taveras, que fue a pocos meses, tomó o pidió una licencia en lo que se investigaba de dónde venía su fortuna y nunca se ha hecho ni se ha dicho nada. Luz del Alba Jiménez, que entró pocos meses de entrar al gobierno y un año después entonces salió también con un escándalo de corrupción. El caso del Instituto Postal Dominicano, el Impostón, destituido el exdirector, en ese momento el director, por escándalo de corrupción, destituido el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Esos casos no se han investigado, nunca se dijo nada de Plutarco Arias, quiénes fueron los que lo hicieron salir, brincar, saltar, sacar al doctor Plutarco Arias a patadas. Lo sacaron el 28 de febrero del 2021, luego de ser piropeado por el presidente el 27 de febrero de ese mismo año. O sea, un día antes fue piropeado y el día siguiente fue expulsado del Ministerio de Salud Pública. Y él publicó que Manos Oscuras lo sacaron de ahí, pero nunca se dijo nada. Nunca se dijo nada porque qué pasó y dónde están esas manos oscuras. Ese es el principal punto. No se ha dicho nada del senador Victoria Yep, que le habría suplido al gobierno, a pesar de ser ilegal debido a la ley de compras y contrataciones, él siendo senador de la República, teniendo una empresa de muchos años, farmacéutica, y le suplía al gobierno, a pesar de ser senador. Él había dicho que si se descubría que él le suplía al gobierno, iba a renunciar, pero según las informaciones de una periodista, sí le estaba supliendo al gobierno, pero ni él renunció, ni se ha investigado el caso. Entonces quedan como muchas cosas todavía en el aire que nosotros vamos a recordárselo, por si se les olvida, porque son muchos casos también. Hay que recordar que son demasiados documentos, demasiados casos que se llevan, tanto los de corrupción como los de corrupción administrativa, como los de lavado de activos y narcotráfico, como es el caso FM, como es el caso Discovery, que tiene que ver con los chiperos, famosos chiperos, y también el caso Falcón, que a propósito es mencionado un diputado de la provincia de Santiago
En muchas ocasiones se mencionó al señor Marmolejos, diputado de Santiago, y tampoco, ni él dice nada, ni el PRM dice nada, ni dice nada el Ministerio Público, aunque tiene que investigar. Pero sería importante saber por qué un diputado de la República, Marmolejos, está mencionado en un caso como este, como es Falcón. Sería importante, si tuviéramos en un país con institucionalidad, el PRM como partido hubiese hablado y hubiese dicho, no, mira, está mencionado por esto, por aquello, pero no tiene nada que ver. Pero sería importante porque una mención muy de un alto nivel, dígase de que recibía dinero, según el Ministerio Público, ese diputado recibía dinero de esa operación, de los que dirigían esa red, esa supuesta red de lavado y de narcotráfico y todo. Entonces, nosotros nos quedamos siempre esperando respuesta. Sería bueno que el señor Marmolejos hable y diga que no tiene nada que ver con eso. Sería un aliento para la ciudad que por lo menos no haya otro diputado mezclado a casos oscuros. Mientras tanto, se ha mantenido en tinieblas porque no hemos tenido una respuesta de ese caso y de ninguno de los otros que hemos mencionado. 3 días duró un furgón en la puerta de la frontera dominico-haitiana en Elías Piña. Ese furgón estaba bloqueando la puerta, en principio manteniéndola abierta de manera intencional, colocado desde el lado haitiano. Los dominicanos, las autoridades dominicanas, con una palita, como le llamamos, una excavadora, movieron el furgón hacia Haití y tuvieron que salir corriendo el chofer y el coconductor porque allí lo detuvieron personas de Haití y salieron corriendo dejando la palita en el medio y el furgón también. Bueno, pues 3 días después los haitianos se retiraron ese furgón y reabrieron ya de manera formal la puerta de la frontera en Elías Piña. Veamos. Bueno, aquí estamos negociando a cargo de la autoridad, el gobernador, nosotros trabajando en el de la mañana para buscar solución a ambos países, lo que es comercio y el transporte del país. Sí, ya vamos a abrir la puerta en general. Primero estamos procediendo a que pasen la parte a pie de nuestros vecinos países que van a hacer hasta la plaza, al mercado binacional. No, como le decía, señor Larión, estamos siempre juntos para mantener la paz en esa frontera que es nuestra, que es nuestro mar, nuestro muelle a todos. Por eso que siempre, cuando hay un problema, estamos para servirle a nuestro pueblo. Y en otra noticia, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD y miembros del Ministerio Público informaron que ocuparon casi 1 kilo de cocaína a una mujer que pretendía viajar hacia Bruselas en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez. La imputada, de 27 años de edad, alegó que estaba embarazada tras ser detenida en el área de salida y abordada por agentes y efectivos militares en el puesto de la terminal. Sin embargo, en el interrogatorio al Ministerio Público, la mujer confesó que llevaba sustancias controladas en sus vías transvaginal, también transrectal y en el estómago, por lo que se procedió de inmediato a realizar el protocolo de rigor para estos casos. La mujer de nacionalidad curazoleña, Curazao, fue trasladada al Hospital de las Fuerzas Armadas, donde un equipo médico le asistió y donde varios días después expulsó 2 porciones grandes que llevaba en sus partes íntimas y 35 bolsitas en el estómago.
De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana, las bolsitas tuvieron un peso total de 980 gramos y efectivamente era de cocaína. La extranjera ya fue dada de alta y se espera que en las próximas horas sea sometida a la justicia por violación a la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas. Continúan estos casos, una gran cantidad de personas que tratan de entrar o de sacar sustancias controladas desde o hacia el país. Y bueno, de vez en cuando se hace el trabajo, de vez en cuando porque esa mujer estaba tratando de llevarla desde el país hasta Bruselas. Quiere decir que ella la tenía aquí y llegó en otro momento a la República Dominicana. O sea que a pesar de las informaciones que a veces nosotros la damos aquí voluntariamente para decirle a la gente lo que está pasando con la DNCD, de todos modos la DNCD no hace el trabajo completo, porque la droga sigue entrando al país. Detienen un paquete allí, detienen otro acá, pero sigue entrando bastante cocaína a la República Dominicana y otras sustancias controladas que no se producen aquí. La que se produce aquí, bueno, ya es más difícil, pero entra, o sea que el trabajo no está completo y falta mucho. El director del Sistema Nacional de Salud, Mario Lama, informó en el día de hoy que los hospitales y el personal médico en las distintas áreas ya están listos para atender cualquier emergencia que pueda presentarse en estos días de asueto, principalmente en este fin de semana de Nochebuena y Navidad. Veamos. Como siempre hay un protocolo que está establecido, claramente escrito, donde todos nuestros hospitales de la República están ya listos y como lo hemos anunciado a través del Servicio Nacional de Salud, todas las unidades de respuesta, los hospitales traumatológicos, los hospitales donde se intervienen la mayoría de las situaciones que se presentan en esta época, los accidentes de tránsito, las intoxicaciones por alimentos, las intoxicaciones de alcohol, el personal médico, los intensivistas, los emergenciólogos, todos ya están bajo este protocolo. Así que como siempre la República está garantizando la respuesta. Eso sí, hacemos un llamado a la población, como siempre. De nada vale que hagamos de todo si la población no se compromete a tener un comportamiento con prudencia y con moderación. Las Navidades debe ser una fiesta, una época para la reflexión, para el descanso, y no debemos llevar luto a las familias y a las familias de los que lo provocan. Así que hacemos un llamado al consumo moderado o a evitar el alcohol, a respetar las leyes de tránsito. Ustedes saben que en esta época muchos accidentes, muchas muertes por accidentes de tránsito y los motores, muchos de ellos están relacionados al uso excesivo del alcohol. El Ministerio de Salud Pública está haciendo una intervención muy importante en esas comunidades donde se han detectado esos pequeños casos de cólera. Igual todas las unidades de atención primaria están vigilantes en estas zonas de riesgo. Se está haciendo un trabajo día a día, 24 horas al día. Por eso ustedes han visto que no hemos tenido más que unos pequeños casos que ustedes ya han conocido. No hay una emergencia hospitalaria, simplemente estamos en la etapa de vigilancia y la de detección oportuna para el seguimiento de los posibles casos colaterales que ocurran. Pero la República Dominicana en estos momentos no hay una situación mayor. Casos aislados que ya el Ministerio de Salud Pública lo ha reportado. Hacemos una breve pausa, le damos información de lo que ya dice el Centro de Operaciones de Emergencia respecto a su operativo. También una persona, unos 2 hombres que fueron detenidos con varios objetos supuestamente robados y hasta con pelucas tenían, que era lo que hacían. Le decimos en un momentito después de la pausa. Quédese con nosotros, no se mueva.